En Totus Podcast encontrarás contenido de diversa índole que seguro te va a proporcionar esos minutos de entretenimiento que nunca están de más. Firmar una obra de arte quizá implique un ejercicio de vanidad con el objetivo de perseguir reconocimiento o, yendo más allá, inmortalizar la memoria de la persona responsable de la autoría. Hay veces en las que este ejercicio es más que evidente. Por poner un ejemplo tonto, solo hay que ver los libros de Ken Follett, en los que el nombre del autor aparece en la portada con letras de mayor tamaño que el propio título de su obra. Hola, José. Buenas, Antonio. Y no es que esa vanidad sea mala per se. De hecho, nos sirve de excusa para hablar de esas obras de arte mundialmente conocidas que, por algún motivo, no tienen una autoría identificada. Y no es porque esté oculta tras un seudónimo, sino que fue extraviada o directamente no firmada por miedo a las consecuencias o a la falta de vanidad o a la pereza o al despiste. A saber. Así que vamos a hacer un repaso por esas obras que han llegado hasta nuestros días con autoría anónima. No hay autor más prolífico que Anónimo. A ver, José, empecemos por lo tuyo. ¿De dónde viene la palabra anónimo? Esta es facilita. La palabra anónimo nos viene del griego anónimos, así que nos ha llegado casi igual. Está formada por dos partes. La primera es el prefijo an, que indica negación o ausencia de. La segunda parte es ónimo, del griego onoma, que significa nombre. De ahí que la palabra anónimo haga referencia a lo que no tiene nombre, o mejor dicho, la palabra anónimo señala que no se conoce la autoría de alguna obra. A veces el anonimato ocurre por distintas causas. Se han dado situaciones en las que, aun conociendo el nombre y los apellidos del autor, estos no se dan a conocer por desinterés o desconsideración. Otras veces el anonimato lo impone el autor o la autora, y esto de forma voluntaria, bien porque no quiere desviar la atención de su obra o, como dijimos antes, porque firmarla podría tener consecuencias drásticas. La literatura, sobre todo, está llena de obras geniales cuya autoría no conocemos. Antonio, ¿qué te parece si repasamos algunas? Venga. Seguro que no me equivoco si digo que una de las obras que más debate y estudio ha tenido sobre su autoría es El Lazarillo de Tormes, la novela picaresca española por excelencia, que es considerada una de las primeras novelas modernas de la literatura occidental. ¿Ves esto, Lázaro? Pues muchos quieren ponerlo sobre cabeza ajena y nadie quiere tenerlo sobre la suya. No entiendo. Ya lo entenderás. Día llegará en que te darán estos alguna mala comida. Sobre el Lazarillo se han considerado diversas hipótesis sobre su autoría, pero hasta la fecha no se conoce el nombre del autor o autora. Aunque hubo y hay expertos que se empeñaron en encontrar la autoría del Lazarillo de Tormes. De ese empeño surgen hipótesis que apuntan a algún erasmista como Juan de Valdés o al humanista Hurtado de Mendoza. Y la lista de posibles autores sigue con el fraile Jerónimo Juan de Ortega, el escritor Sebastián de Orozco, Pedro de Rúa, Hernán Núñez o, más recientemente, el escritor toledano Cervantes de Salazar. Esos estudios son interesantes y cualquier avance que se haga será bienvenido. Pero la realidad es que durante la época en que se publicó El Lazarillo, no era inusual que las obras castellanas de entretenimiento se publicaran de forma anónima, al menos hasta 1559. En ese año, la Inquisición dictó normas estrictas contra los impresos anónimos, lo que cambió esta práctica tan común. Es que los autores de esa época consideraban que las obras escritas en el vulgar castellano eran, usando una palabreja de entonces, nonadas. Vamos, que esas obras eran muy simples y no se aspiraba con ellas a obtener fama literaria. Eso es, Antonio. Sin embargo, en este caso, es posible que el autor del Lazarillo decidiera ocultar su nombre debido al alto contenido anticlerical de la obra y su proximidad a las ideas reformistas, las cuales podrían haberle llevado al tribunal de la Inquisición. Lo que está claro es que tras la autoría de esta obra picaresca estuvo una persona muy culta, de ideas reformistas y muy crítica con la Iglesia y la nobleza. De unos 350 años antes de la publicación del Lazarillo de Tormes, tenemos otra obra emblemática y anónima de nuestra literatura. Me refiero, como no, al Cantar de Mio Cid, que se basa en la vida real de Rodrigo Díaz, aunque toma muchas libertades en los detalles históricos, la verdad. Esta proporción entre historia y poesía es la que han usado los expertos para dilucidar la autoría que, oficialmente, a día de hoy, sigue siendo anónima. Fíjate que Ramón Menéndez Pidal sostenía que el cantar debió ser compuesta por al menos 2 juglares debido a ciertos aspectos estilísticos y datos que, según él, correspondían a 2 épocas distintas.
El primer juglar, relacionado con San Esteban de Gormaz, una localidad cercana a Medinaceli, sería responsable de los elementos más históricos del poema. El segundo juglar, vinculado también a Medinaceli, habría ampliado el poema con rasgos más novelescos. Y otro experto, Colin Smith, se atrevió a identificar al autor con nombre y apellidos. Él sostenía que el Cantar de Mio Cid tuvo que ser escrito por una persona muy culta que habría conocido la vida del Cid a través de documentos de archivo. Su investigación le llevó a afirmar que esa persona era Per Abad, un abogado burgalés. Pero al avanzar su investigación admitió que no lo podía asegurar y que probablemente este abogado, Per Abad, se dedicó a hacer copias del Cantar. A principios del siglo XXI, la investigadora de la Universidad de Valladolid, Dolores Oliver Pérez, publicó los resultados de su investigación sobre la autoría del Cantar de Mio Cid. La investigadora afirmó que el autor fue un famoso poeta y jurista árabe, Abul Walid al-Waqasi, quien escribió el poema en vida del Cid, fíjate. Pero hoy por hoy, esta obra comparte la autoría anónima del Lazarillo. Dios poderoso, la hora de someterme a tu juicio ha llegado. Júzgame y haz saber a todos mi culpabilidad o mi inocencia. Y no solo en la literatura nos encontramos obras de nuestro Anónimo González. Por supuesto. Precisamente, uno de los primeros programas de Totus Podcast se lo dedicamos a una escultura de autoría desconocida, el Púgil de las Termas. Y también comentábamos las teorías no concluyentes sobre quién pudo ser el escultor que le dio forma. De la misma época en la que fue concebida el Púgil de las Termas, tenemos otra figura famosa, la Dama de Elche. Ambas esculturas comparten detalles de su historia. Ambas fueron concebidas, como bien dices, en torno al siglo IV a.C. y ambas fueron halladas a finales del siglo XIX. Concretamente, este caso de la Dama de Elche en agosto de 1897. Unos labradores trabajaban en la finca del doctor Manuel Campello en la Alcudia de Elche y excavando en un montículo hallaron el busto de una mujer. Este es el busto que más tarde sería conocido como la Dama de Elche. El doctor Campello, propietario de las tierras, era un humanista y aficionado a la arqueología. En sus tierras ya se habían encontrado muchas piezas de arte ibérico a lo largo de los años. De inmediato reconoció que se trataba de una escultura ibérica excepcional. La noticia del hallazgo de este busto se difundió rápidamente por Elche y la gente acudió en masa a la finca para verlo de cerca. Tal fue el interés que suscitó este descubrimiento que el Museo del Louvre encargó a una de sus expertos que fuese a Elche a valorar el busto. Al encontrarse frente a la Dama de Elche, este experto francés reconoció su valor patrimonial y la compró al doctor Campello por 4.000 francos de aquella época. Casi 2.000 euros de hoy día. Al doctor Campello le cayeron unas cuantas broncas por vender la Dama de Elche a los franceses, al menos por parte de su esposa y de toda la sociedad arqueológica ilicitana. Pero, a lo que vamos, como muchas obras escultóricas de la antigüedad, la Dama de Elche es de autoría anónima. Y esta falta de autoría, o mejor dicho, este anonimato en tantísimas obras de arte de la antigüedad, pueden encontrar su explicación según factores históricos, culturales, religiosos. Debemos tener presente que aquella concepción del arte y del artista era muy distinta a la actual. La creación artística se consideraba más una labor artesanal que una expresión individual de creatividad. Es que las personas que se dedicaban a este tipo de creaciones eran vistas como profesionales de la artesanía que trabajaban en talleres. Y en muchos casos sus obras eran el resultado de un esfuerzo colectivo más que de una inspiración individual. Acabas de dar con una de las claves: los gremios de artesanos. Estos regulaban la producción artística y, quizás sin pretenderlo, también reforzaban la idea de la creación colectiva y el anonimato, atribuyendo las obras al taller o al gremio en lugar de al individuo. Recuerdo que en el programa que dedicamos al Púgil de las Termas, cuando hablábamos de su autoría, alguien creyó ver en una parte de esa escultura la firma del taller donde se creó, precisamente porque el taller de la época era más reconocible que el artista individual. Algo así, efectivamente. El reconocimiento individual no era algo pretendido para aquellos artistas antiguos que tanto en arte dieron que hablar. Muchos de ellos perdieron las uñas y el pelo. Avancemos, por favor, que se nos va de las manos el programa. En la Edad Media, muchas de las creaciones artísticas, sobre todo literarias, estaban condicionadas por el contexto religioso, un contexto que explica la tendencia hacia el anonimato. Como ya sabes, Antonio, la Edad Media fue una época profundamente religiosa, y cualquier creación humana era vista como un servicio a Dios más que como una búsqueda de fama o reconocimiento individual. Tanto es así que firmar una creación artística podía considerarse un delito de vanidad contrario a la virtud de la humildad promovida por la Iglesia. Es lo que acabas de decir, José. Lo que se hacía en arquitectura, pintura o escultura tenía como principal objetivo glorificar a Dios. La obra debía inspirar la atención del pueblo hacia lo religioso,
no hacia el talento de la persona que había creado la obra. Vamos, que se viese más inspiración divina que creación humana. Además, tenemos esas obras que, de forma deliberada, fueron creadas para poner en jaque ese contexto religioso. Y, como dijimos al principio, mejor no firmar esas creaciones para evitar caer en las hogueras de la Santa Inquisición o en sus salas de torturas, que la Iglesia de aquella época no soportaba muy bien las críticas. Antes comentabas lo de los gremios artesanos y lo del trabajo colectivo como elemento que fomentó la tendencia a no firmar las obras individualmente. Yo te voy a aportar otro dato más, el sistema de patronazgo. Anda, eso no lo veía venir. ¿En qué consistía ese sistema? Era un sistema de encargo, me explico. En la Edad Media, muchas obras eran encargadas por mecenas, ya fueran nobles, clérigos o instituciones religiosas que financiaban e incluso influían en el modo de trabajar de aquellos gremios. Estos mecenas llegaban a considerar las obras como suyas y no como pertenecientes a los artistas. Poderoso caballero es don dinero. Ahí lo has dado. De todas formas, la idea de que el reconocimiento individual no era relevante se veía acentuada por la naturaleza de la transmisión cultural en la época. Me explico. En el caso de las obras literarias, por ejemplo, la transmisión oral y la copia manuscrita eran los medios principales de difusión. Y por ese motivo, los copistas medievales no veían la importancia de identificar al autor original. Así que imagínate, de las copias de una misma obra literaria podían obtenerse resultados muy distintos según el toque personal de cada copista. Podemos constatar que Anónimo González fue el creador más prolífico antes y durante la Edad Media. Vamos, que eso de firmar las obras no era una práctica ni establecida ni esperada por todo lo que hemos estado comentando. La cosa cambia cuando llega el Renacimiento en Europa a partir del siglo XIV. Aquí se empezó a poner énfasis en el potencial y la dignidad del ser humano y propició avances en las artes, la ciencia y la tecnología. A partir de este momento ya era más común encontrar las obras de arte firmadas. Bueno, es que en ese sentido, gracias a los cambios promovidos por el Renacimiento, podemos estudiar hoy día a figuras que transformaron la historia del arte. A ver, ¿quién no ha oído hablar de Leonardo da Vinci y sus obras maestras como la Mona Lisa o la Última Cena? O a Miguel Ángel Buonarroti con su Capilla Sixtina. Y a las otras dos tortugas ninja como Rafael Sanzio o Donatello. Me cago en mi vida. Se nos va de las manos el programa, Antonio. Vamos a ir terminándolo. Pero no sin antes insistir en que esta evolución hacia el reconocimiento individual del artista, así como a su talento y a su genialidad, marcó un nuevo enfoque cultural que resaltaba la importancia de la capacidad creativa de las personas. Hoy día es casi al revés, ¿no, José? La promoción personal del arte por encima de la propia obra. Tanto hablar de obras y vas a terminar el día sin que te pares a mirar alguna como hacen los viejos. Hay que resignarse. A mi edad es lo que toca. Gracias por escuchar y apoyar Totus Podcast. Síguenos en la web www.totuspodcast.com y en nuestras redes sociales. Hasta el próximo programa.